Ok, entonces ahora vamos a ver cómo crear las tareas dentro de los grupos de trabajo o dentro de los proyectos. Recuerden que es importante mantener el concepto de saber que una tarea puede hacer parte de una tarea principal. O sea, puede haber una subtarea y dentro de aquí está la tarea principal y debajo de él se puede crear una subtarea uno, una subtarea 2 y debajo de esta subtarea 2 podemos crear otra subtarea uno de la subtarea 2 y una subtarea 2 de esa subtarea 2. Y es muy importante que cada que vamos a crear tareas, ya sea en grupos de trabajo o en proyectos, no pensemos solo en crear la tarea. Por ejemplo, que a mí me dicen, necesito, o que alguien me escriba una tarea que me diga pagar los recibos de la energía, del agua, del internet de la empresa. Entonces eso se crea como una subtarea, una tarea, normalmente la gente lo crea como tarea y eso para controlar yo unos objetivos de negocio, para controlar unas tareas importantes se me vuelve difícil y no sé si una tarea principal, como por ejemplo la tarea principal de eso podría ser eh, que todos los meses un área tenga una tarea que se llame mm, pago de obligaciones locativas, logísticas de la empresa. Esa sería la tarea principal, ¿sí? Entonces miren que esa tarea principal podría tener una subtarea que es pagar el agua, pagar la energía, pagar el internet, pagar la señora del aseo, ¿sí? Y, y resulta que cuando esas tres o cuatro tareas se cumplan, la tarea principal por defecto se va a cumplir y yo voy a revisar la tarea principal. Si ya quiero ir al detalle, hoy miro las subtareas que están aquí, las que acabamos de ver hace un momento, pero generalmente yo voy siempre es a ver la tarea principal. Entonces es muy importante antes de sentarse a escribir todas las tareas que una dirección administrativa o una dirección de proyectos o una dirección de talento humano tienen, no piensen en tareas como unidad, piensen en segmentos de tareas que ustedes deban cumplir y que su grupo a cargo deba cumplir para que creen esos grupos y sobre eso se empiecen a crear todas las tareas y las subtareas que de ahí se deriven. Y una tarea no debería tener más de un responsable. Por ejemplo, si ustedes dicen, vamos a crear una tarea que se llama pagar los servicios públicos y arreglar el computador de la secretaria. O sea, en esa tarea pusieron dos tareas. Entonces, resulta que pueda que ustedes lo vayan a auditar y ya hayan hecho una, pero como no han arreglado el computador, pues no pueden marcar que la tarea está terminada. O sea que sus indicadores se van a mostrar como si ustedes estuvieran haciendo el trabajo, si no fueran productivos. Pero si lo hubieran dividido en dos tareas, pagar los servicios públicos y segunda tarea, hacer arreglar el computador, si cumplen la primera se va a dar una efectividad del 50%. Cuando haga la segunda se va a subir al 100%, pero si ponen dos actividades o dos tareas en una misma tarea, pues hasta que todo se cumpla es que efectivamente ya se va a dar su calificación de efectividad y por lo tanto sus indicadores de eficiencia se van a ver muy golpeados. Entonces, con esto dicho desde antes, miren, vamos al grupo de trabajo que se creó en el video de creación de grupos de trabajo, que fue este contrato. Entonces, recordemos que ¿cómo llegamos allá? Llegamos por aquí, miren. Grupos de trabajo, menú para el izquierdo. Venimos aquí y le damos contrato de construcción de software para COVID-19. Entonces, vamos a suponer que una tarea de este contrato definitivamente sea, por ejemplo, el análisis de los requerimientos, ¿sí? Y resulta que esos requerimientos son muchos requerimientos que se deben atender y cada requerimiento lo va a atender un analista. Entonces no podemos poner en una, vuelvo a decir, en una actividad dos
requerimientos, sino uno por cada uno para que cada uno sea responsable. Entonces vamos aquí a la parte superior donde dice tareas y empezamos a crear la nueva tarea. Entonces, por ejemplo, vamos a crear bajo la estructura de tarea superior y tareas inferiores. Entonces supongamos que el software que vamos a construir tenía, tenía dos módulos, ¿sí? Un módulo de usuarios y otro módulo de facturación. Entonces, como son dos módulos independientes y se necesitan líneas de trabajo diferentes porque el grupo de personas va a ser diferente, entonces, ¿qué tal si creamos una tarea principal que se llame análisis, análisis módulo de facturación? Entonces esta va a ser la tarea principal. Aquí hacemos la descripción, si es del caso, ponemos en la descripción, si queremos subir un archivo, podemos poner aquí el texto que nos pasó el área de contratación para subirlo, para que lo podamos leer. Si queremos hacer referencia a un enlace web, o sea, a una página web, lo hacemos. Aquí pues subimos, como les digo, archivos. Importante que todos los archivos que manejemos los subamos a nuestro Bittrex, que ya no manejemos archivos o imágenes locales, porque pues lo importante es que hoy día cuando estemos trabajando tengamos nuestra oficina en cualquier momento esté a disposición de abrir un computador. Si un computador es robado o se daña, toda nuestra información está en un drive. Por eso Bittrex tiene la opción del drive, que lo podamos subir. Incluso, si ustedes se dan cuenta, el Bittrex tiene la posibilidad de conectarse a drives externos, como lo pueden ver aquí, ¿sí? A Google Drive, a Office, a Dropbox. O incluso él les dice, si no tienen el archivo creado, métanse a Google Docs. Yo creo que todos tenemos una cuenta de Gmail y vamos y creamos un documento en línea, Google Docs, o una hoja de cálculo en línea, o una presentación en línea. Y cuando la creemos, lo subimos a nuestro Drive. Ese Drive, a donde lo subimos, es el que manejamos nosotros acá, exactamente en donde dice bittrex.drive, que es nuestro drive personal, porque recuerden que el drive también tiene un drive de empresa, que es donde se comparten carpetas para todos los usuarios que están involucrados en un proceso de gestión de información. Bueno, entonces vamos aquí también podemos hacer una mención a una persona cuando decimos, por ejemplo, Carlos, digamos, Juan Carlos, no, digamos Jaime, y aquí queremos que le llegue a Jaime una notificación, entonces buscamos, por ejemplo, aquí, digamos que esta persona fuera, miren, entonces aquí le aparece para que cuando hagamos esta relación acá, a él le aparezca una notificación en su barra de notificaciones que está por acá, ¿sí? Y él nos pueda responder para que él sepa que fue mencionado, que fue etiquetado, para que estemos un poco más relacionados como un Facebook. Cuando uno lo etiqueta, no le llega la notificación cuando alguien lo etiqueta. Tal cual lo podemos hacer aquí. Y o podemos hacer una lista de verificación, que es crear un checklist de esta tarea. Pues aquí no aplica porque esta es la tarea padre. Esta se complementa cuando estén cumplidas las demás, pero simplemente se los explico para que ustedes hagan un checklist interno de muchas opciones para que se pueda completar la tarea. Bueno, entonces seleccionamos el archivo y continuamos. Entonces aquí sería una descripción de la tarea. Ok, entonces vamos a quitar esto. Eliminamos la lista de verificación porque no aplica. Entonces, ¿quién va a ser la persona responsable? Recuerden que aquí podemos hacer los cambios, ¿no?, respectivos. Podemos tener más de un responsable, ¿sí? Podemos cambiar el responsable. Si ya no iba a ser esta persona, sino que va a ser el otro, pues simplemente aquí lo empezamos a buscar. Recuerden que Bittrex, cuando usted va agitando el nombre del empleado, aquí le va apareciendo, él se lo va filtrando. Entonces usted sale y aquí aparece Alejandro.
Alejandra, Alejandro Salinas. Entonces, si era Ángela, entonces aquí, ¿no? Si era Magda, entonces aquí va apareciendo. Y también vas a poder agregar participantes, ¿sí? O sea, que hagan parte de esta tarea, que son los que interactúan con esta tarea, o personas para que estén observando, que se van dando cuenta de todas las notificaciones que se cree respecto de esta tarea. Es una forma también de mantener informados a todo el grupo para que estén allí listos de cada observación que se haga en las tareas. Como esta va a ser la tarea principal de acuerdo a lo que hemos mencionado, entonces la fecha límite de esta, es importante aclarar aquí lo siguiente, que la fecha límite de esta, aquí está la tarea principal, digamos que va a tener la tarea 1 y la tarea 2. A esta tarea 1 y tarea 2 sí le debemos definir una fecha de inicio y una fecha final. Lo mismo a esta, fecha de inicio y fecha final. Y como estas dos tareas hacen parte de la tarea principal, a esta tarea no hay que definirle fecha de inicio y fecha final, sino que él por defecto va a arrastrar la fecha final inferior de estas dos, la inferior de estas dos, la menor la va a llevar para acá como su fecha inicial y la mayor de estas dos la va a llevar como su fecha final. Entonces es importante saber eso. Entonces no le dejemos por ahora nada relacionado con fechas. Sí es importante, a las tareas principales, muy importante chequearles lo siguiente. Eh, aprobar la tarea cuando esté completada, ¿sí? Cuando se completen las dos subtareas de esta tarea, él por defecto se aprueba, ¿sí? Porque si las dos tareas que lo componen son completadas, y al estar esto aquí chequeado, aprobar la tarea cuando esté completada, él por defecto cambia el estado de pendiente a completada o a terminada. Y importante agregar estos dos también, miren. Por ejemplo, recuerden que Vitris nos deja configurar aquí en la parte de ajustes, nos deja configurar aquí los días y las horas en las que trabajamos. Entonces, si aquí decimos que no se trabaja los sábados y domingos, por ejemplo, entonces, y obviamente como a las tareas posteriormente les vamos a dar una duración y un tiempo, no, si no vamos a trabajar los fines de semana y festivos, entonces le dejamos chequeo aquí para que él, cuando le digamos mi tarea dura 7 días, él no cuente los sábados, los domingos y los festivos, que también se configuran los festivos por aquí por ajustes. Este es importantísimo chequearlo, heredar las fechas de la tarea desde las fechas de la subtarea, lo que les explicaba hace un momento, para que la fecha inicial y final de esta tarea la herede de las subtareas. Y este también es importante, vuelvo y les digo, estas son importantes chequearlas para las tareas principales, no para las subtareas. Autocompletar la tarea cuando todas las tareas sean completadas y viceversa, ¿sí? O sea, si yo marco que todas mis subtareas están terminadas, se me marca la principal como terminada. O si marco que la principal está terminada, todas mis subtareas se marcan como terminadas, porque por eso dice completadas y viceversa. Si ustedes quieren enviarle recordatorios a las personas, aquí lo pueden crear. Entonces, si una tarea es para determinada fecha, entonces simplemente, por ejemplo, que fuera para el 15, ustedes dicen el 14 a las 8 de la mañana, por favor, Bitrix, a la persona responsable, al creador o a mí mismo, envíeme un mensaje instantáneo, que es el que sale por las notificaciones, las que nos salen a nosotros acá, nuestras notificaciones, que aquí nos va a llegar, y pues si tenemos la aplicación móvil, que es importante que la instalen, también les va a llegar por ahí, o nos va a llegar a un correo electrónico si marcamos correo electrónico. Le damos a agregar y le podemos agregar tanto recordatorios como queramos. Si decimos agreguémosle un recordatorio cada hora, faltando 4 horas para que se acabe la tarea, pues le agregamos otro recordatorio. Miren que aquí se deja, no hay ningún problema. Y le podemos agregar otro recordatorio. Entonces mire que él ya va a tener 2 recordatorios
que le va a aparecer a la persona responsable. Pues para este caso no aplica, como les digo, es la tarea principal y no aplica. Le damos clic aquí en más. Miren que él ya por defecto dice que esta tarea es de que la tarea que estamos haciendo, perdón, análisis del módulo de facturación, hace parte de este proyecto. ¿Sí ven? O sea, hay proyecto, tareas principales, digámoslo así, y su tareas principal 1, tarea principal 2 y subtarea 1, tarea 2, y este también va a tener subtarea 1, subtarea 2. Esta es la estructura que debemos trabajar, ya sea proyecto o grupo de trabajo, porque posteriormente vamos a ver desde la interfaz que nos muestra las búsquedas de las tareas que hacemos en Bittrex, que las podemos hacer por responsable, por el ID de la tarea, por el estado de la tarea, por si ya se va a terminar la tarea, por si la tarea es de prioridad alta, ¿sí? Por muchas opciones, ahí nos vamos a poder ver las tareas, a qué grupo o proyecto y a qué segmento o módulo o tarea principal de ese proyecto pertenece. Nos va a ayudar muchísimo más y nos va a dar más claridad respecto a los objetivos. Estos los pueden entender como objetivos, por ejemplo. Objetivos estratégicos pueden ser tareas principales, objetivos. Y esto de acá sí ya son subtareas, pero cometemos el error de no hacer esta distribución, entonces hacer seguimiento nos queda muy difícil. Y es muy importante, demasiado importante, que se le marque a todas las tareas estoy aquí, ya sea tarea principal o tarea secundaria, seguimiento de tiempo, porque esto es importante, tanto para tareas principales como para subtareas, porque cuando una persona hacemos un cronograma y nos dice me va a demorar 4 horas y 20 minutos, tenemos que llevar la cultura de que las personas cuando prendan o vayan a empezar a ejecutar su tarea, la aprendan, le den play y a decir que van a empezar a hacer esa tarea y el tiempo empieza a correr. Por lo tanto, Bittrex después me va a contabilizar, va a decir, mire, la persona dijo que iba a trabajar en esa tarea 4 horas y 20 minutos, pero en la sumatoria de todos los tiempos que le trabajo, porque puede trabajarle hoy 2 horas, mañana 2 horas, pasado mañana 15 minutos, él le va a decir la totalidad de esa tarea que él dijo que era 4 horas, él se gastó 5. Entonces ya vamos a poder hablar, hacer el respectivo seguimiento, mirar por qué se demoró tanto, que nos demuestre por qué se demoró y eso va a ser importante. Esta opción de repetir tareas es interesantísima para aquellas tareas que todos los meses o todas las semanas o todos los años o todos los días las debemos hacer. Aquellas tareas que, por ejemplo, debemos presentar los informes mensuales a la gerencia, a la administración, al proyecto de ciertas actividades. Entonces, ustedes para que no se olviden, crean la tarea y le dicen que se repita cada semana, por ejemplo, ¿sí? Que todos los miércoles les haga acuerdo y hacer recurrente después de qué fecha, aquí les dice, hasta qué momento quieren que se repita, si no tiene fecha de finalización o que se repita hasta tal fecha, ¿sí? O lo quieren hacer por mes, entonces cada primero de cada mes, ¿sí? O cada primero de cada lunes. Esto va a ser muy importante y es de mucha ayuda porque si a ustedes se les olvida crear la tarea, él mismo la va a empezar a hacer. Para esta tarea, pues digamos que no aplicar. Importante, bueno, aquí en agregar GAN anterior, recuerden que el diagrama de GAN es el diagrama de las barritas. El diagrama de las barritas que va de esta forma más o menos. Que aquí va una tarea, que aquí empieza la otra tarea, que desde aquí empieza la otra tarea. Entonces cuando necesitamos definir en dónde empieza una o la otra, y si yo para empezar, por ejemplo, esta tarea, dependo que se acabe esta, entonces, por ejemplo, si para empezar la tarea X, que llamo la que se llamara X, si esto se llamara Y, entonces, si para que yo empiece esta tarea necesito que esta sea dependiente de esta aquí en el GAN, en agregar tarea anterior, yo marco
que se tiene que dar esta tarea para yo poder empezar a ejecutar mi tarea allí. Para esto es este punto de gama. El CRM, recuerden que el CRM es la relación de manejo con los clientes. Esto es todo lo que es el área comercial. Entonces van a haber tareas que impactan directamente el área comercial. Por ejemplo, vamos a captar un prospecto o un lead y resulta que yo le digo al yo ya como comercial capté el lead, o sea, ya le envío una propuesta y una cotización y después le digo a la persona del área del área comercial, le digo, mira, por favor envíamele otro documento de los documentos contractuales de la empresa, por decir algo, al lead X. Entonces, como queremos ver todas las tareas que le hemos hecho a ese lead, entonces yo aquí debo marcarle que esa tarea que le estoy colocando de enviar los documentos contractuales a mi comercial hace parte, vemos aquí, de, de un contacto, ¿sí? Los contactos son las personas naturales en Bitris, de una compañía son las personas jurídicas, de un lead que es los prospectos, o sea, los que todavía no son clientes, de un deal o un trato, o sea, un negocio que ya se hizo o que está en proceso de hacerse, y de un pedido. Cuando esto es más relacionado con las tiendas virtuales, cuando a mí a través de internet me hacen un pedido de determinados elementos, esto más aplica con lo que les acabo de mencionar. Entonces yo lo coloco aquí para que en la traza y en el histórico del CRM me diga, mire, usted le envió la propuesta y luego este señor le envió los documentos contractuales y luego otro señor le hizo un soporte técnico y luego otro señor le hizo tal cosa. Entonces ahí nos queda todo el histórico de lo que se le ha hecho a un cliente. Si esta fuera subtarea de otro, pues aquí elegimos de quién es subtarea, ¿sí? Para este caso, pues por lo que hemos explicado no es. Y lo mismo, etiquetar, si queremos crear una etiqueta a esta tarea, pues la creamos aquí, tan simple como escribir la etiqueta para que posteriormente, cuando vamos a buscar las tareas, por ejemplo, digámosle que esta es una etiqueta de COVID-19. Entonces, si luego yo quiero, entonces le digo que esta es una etiqueta de COVID-19, van a ver que más tarde yo puedo buscar por la etiqueta COVID-19 y me van a salir todas las tareas que yo etiqueté con COVID-19, ¿sí? Entonces así no tengo que ponerme a filtrar de pronto. Es una forma más de filtrar, no necesariamente por el grupo de trabajo o por personas responsables, sino todas las que digan COVID-19 es una forma de filtrar esas tareas. Si hay campos personalizados a una tarea, eso quiere decir que si en toda esta interfaz hay algo que queramos registrarle a esta tarea que no esté, pues Bitris nos deja crear los campos. Miren, un campo texto, un campo número, un campo de fecha y hora, un campo de verdadero y falso. Simplemente lo creamos y aquí lo llenamos. Digamos que aquí se llamará el campo bloqueantes, entonces aquí escribimos la actividad que me bloqueó o algún comentario. Yo creo que bloqueantes aquí no aplicaría porque eso se llevaría de otra forma, más bien, por ejemplo, que quisiéramos un campo adicional que se llamara observación, ¿sí? Observación adicional, por ejemplo, o recomendación, ¿sí? Por ejemplo, queremos ponerlo, entonces aquí pues decimos si es un campo requerido, si es un campo múltiple, es decir, que se puede agregar muchas recomendaciones, si no pues una sola. Si lo marcamos se puede agregar muchas recomendaciones, si no una sola, y si es requerido. Entonces le damos aquí guardar y aquí nosotros podemos empezar recomendaciones, entonces que leer muy bien. Y lo vamos agregando y ahí podemos agregar otra que diga analizar bien. Y así, y podemos ir agregando, podemos ir eliminando, podemos ir editando, ¿sí? Entonces, ahí está esa nueva opción. Y tareas dependientes, pues si de esta tarea que estamos nosotros realizando o trabajando en este momento, hay unas tareas que dependan de esta. ¿Cuáles son las que dependen de esta? Ok, entonces démosle aquí grabar a esta tarea. Recordemos que es la tarea principal. Le damos a agregar
Aquí ya nos aparece la tarea. Miren que por haberle puesto el control de tiempo, aparece esto aquí. Miren, si se dan cuenta, aparece esto aquí. ¿Sí? Por eso cada que ustedes vayan a hacer la tarea, digamos que uno vaya a empezar una tarea, puede empezar pinchando aquí y ustedes se van a dar cuenta. Ok, miren que aquí ya empezó a correr el tiempo, entonces la persona dice, ok, yo ya empecé a trabajar y si le tocó pararse a tomar café, pues entonces le da, perdón, no era terminar, era pausar. Pues bueno, la podemos reactivar nuevamente la tarea porque pues no podemos terminarla antes de haber empezado. Le podemos dar aquí reanudar y ya queda activada otra vez la tarea. No que nos equivocamos ahí dándole clic al botón. Bueno, pero bueno, vamos a crear las subtareas. Entonces, por ejemplo, vamos a crearle una subtarea, lo podemos hacer desde aquí. Le damos, estando en la tarea principal, le decimos crear subtarea. Entonces, digámosle eh, que esta subtarea, análisis del modo de facturación, entonces vamos a crear que la primera subtarea se va a llamar analizar las tarifas. ¿Sí? Recuerden que la tarea debe ser muy puntual, debe ser una sola tarea, no muchas actividades en una tarea. Y aquí pues irá la descripción de analizar las tarifas, la misma explicación de lo de hace rato, quién es el responsable, quién es el participante, el observador y demás, que ya explicamos hace un momento. Y aquí sí empezamos y le decimos a la persona aquí en planificación de tiempo cuándo va a iniciar. Recuerden que esto sí es importante para trazar el GAN. Entonces digamos que va a empezar el 14 a las 8 de la mañana. Y resulta que él nos dijo que se iba a demorar 4 días. Pues miren que él por defecto les calcula aquí el tiempo, los 4 días. O ustedes pueden poner 4 horas. Entonces miren que aquí les puso de las 8 a las 12, él mismo les puso. O si usted le dice minutos, pues él le va a decir de las 8 a las 8 y 4. ¿Sí? Entonces jugamos con este tipo de cosas. Entonces del 14 al 18. La idea es que no vayan a chequear porque la persona responsable. Bueno, sí se puede dejar chequeado. La persona responsable puede cambiar la fecha. No, perdón, no se chequea porque el responsable podría cambiar la fecha límite y ustedes como supervisores, que son quien pone este tipo de tareas, no podrían dejar que alguien cambie esa fecha límite. Eh, Importante hacer eso. Mm, Autocompletarse, esto también, cuando las subtareas sean completadas o la tarea principal sea completada. Este no aplicaría porque heredar las fechas de la tarea, recuerden que esta es una subtarea, por lo tanto no aplicaría. Lo mismo el recordatorio y demás. Hay esta opción de aquí, ustedes la pueden usar cuando quieren ir armando en su cronograma, en su plan, en su calendario, perdón, el que está aquí. Recuerden que este calendario es muy importante que lo manejen todos los días. Por aquí van a decir todo lo que van a hacer, van a poder planear y efectivamente van a poder ejecutar, porque cuando uno no planea, pues difícilmente ejecuta. Entonces, cuando ustedes le dan a clic aquí y se dice que la tarea arranca el 14 de mayo, él les va a agregar esta tarea para el calendario del 14 de mayo, porque ustedes le dijeron que iban a arrancar esta tarea en esta fecha. Entonces, de una vez ya les va quedando planeado su calendario y ustedes ya cuando alguien les diga que les dé una reunión, un espacio de una reunión, ustedes lo primero que van a hacer es ir a ver su calendario y si en su calendario hay espacio, dicen, ok, tengo de las 11 a las 12, ahí te puedo atender. Pero si no hacemos esta labor de planificación de nuestro calendario, pues siempre vamos a tener tiempo, siempre vamos a estar aplazando las tareas y pues no vamos a tener control. Entonces, sigamos acá. Ok, seguimos aquí. Recuerden, importantísimo, ustedes como personas que controlan también las tareas, hacerle el seguimiento para que les aparezca el cuadrito ese, el play, ¿sí? Del seguimiento a la tarea.
Bueno, no la repetimos, no hay GAN, no es de CRM. Miren que aquí ya dice que es subtarea de esta tarea principal. Digamos, agreguemos la etiqueta de COVID-19, ¿sí? Es decir, que cuando hagamos el filtro de COVID-19 en la tarea, nos vamos a dar cuenta que nos salen estas dos tareas que hemos creado hasta el momento. Campos personalizados, si queremos o no, y tareas dependientes. Démosle agregar. Y miren que aquí ya se nos empieza a crear un arbolito. Y ahora creémosle a esta otra subtarea. Vamos a hacerla mucho más rápido. Entonces, analizar módulo de factura impresa, o sea, la factura impresa que debe generar el software cuando vamos a hacer esta tarea. Entonces, la misma historia. Recuerden, pues vamos a planificación de tiempo. Decimos que esta tarea va a empezar el 19 a las 10 de la mañana. Podemos poner aquí duración o no, o simplemente podemos decir que va a finalizar el 29 a las 18 y le damos a seleccionar, le damos en opciones, le damos en autocompletar cuando las tareas estén terminadas, ¿sí? Estas dos serían básicamente aprobar cuando la tarea esté completada para que ella cambie de estado solita, de en progreso o pendiente a estado terminado. Y ya, seguimos acá. A este también vuelve, les digo, le agregan esto para hacer el seguimiento en tiempo. Bueno, la subtarea, listo, agregar. Ya no hay más que hacerle a esto. Entonces, miren que aquí ya vamos a tener esto. Y miren que a estas subtareas también le vamos a poder crear otras subtareas. Miren, creamos otra subtarea. Entonces digamos que a este módulo impreso, entonces por ejemplo, digamos le decimos que a este módulo impreso creémosle una que diga analizar el tipo de reporteador a utilizar, ¿sí? Y lo hacemos aquí, lo mismo el otro, ¿sí? Decimos que la planificación del tiempo de esta, cuando inicia, entonces supongamos que esto inicia el 20 a las 11 de la mañana y que va a durar 4 días, ¿sí? Lo mismo que hemos venido trabajando, damos opciones. Este es bueno, el de autocompletar, ¿sí? Lo que hemos venido diciendo. Ya pertenece al proyecto. Y aquí miren que aparece subtarea del módulo, ya no el módulo principal, sino de la factura impresa. Listo, le damos guardar. Y miren ya el arbolito que nos empezó a generar esto. ¿Sí? O sea, esta ya está dentro de esta. Miren cómo quedó esto. Esta es la tarea principal y generó dos tareas secundarias, que es esta y es esta. Pero hubo una que esta es otra subtarea y que derivó de aquí. ¿Sí? Entonces ahí empezamos a ver el árbol y empezamos a ver que cada uno de estos va a ser un responsable que necesitamos que trabaje para que nuestra responsabilidad sea la que efectivamente tiene que ser y no otro tipo de responsabilidad. Entonces eso es importante que lo tengamos en cuenta para, me había olvidado marcarle esto aquí a la subtarea de la subtarea. Y entonces aquí ya se van a dar cuenta que todos tienen, mire, el playcito, ¿sí? Todos tienen este playcito. Entonces uno ya va a saber esta tarea principal cuánto se demoró y la suma de la sumatoria de todas estas que están aquí. Mira.
vas a ver cuánto se demoró porque la sumatoria de esta que está acá. Entonces, bueno, pues ahí ya podemos empezar a gestionar, digamos, si yo voy a empezar a gestionar esta tarea, entonces le digo aquí, voy a empezar a gestionar esta tarea, le digo aquí que vamos a iniciar la ejecución, y miren que aquí mismo se dan cuenta ustedes, cada que le hacemos un cambio le empieza, ya nos cambió el estado a la que le dijimos iniciar ejecución. Mire que todas cuando las creamos quedan en estado pendiente, todas, miren. Así fue como las creamos en estado pendiente. Pero a la que activamos ya empieza en estado en progreso, ¿sí? Esto empieza a darse de esta manera. Y esta tareita, pues entonces ya empezamos a hacerle el respectivo registro. Ahora sí arrancamos la operación, digamos que yo voy a hacer algo, entonces empiezo a contar acá, trabajo, ¿sí? Aquí empieza a aparecerme el tiempo transcurrido de todas las sesiones que yo he trabajado en esta tarea, ¿sí? Aquí se me empieza a escribir. Por ejemplo, démosle ahí pausar. Miren lo que va a pasar. Le damos pausar. Démosle recargar. Porque a veces, a ver, miremos a ver si lo saca. Entonces démosle recargar. Porque a veces es necesario recargarlo. Y nos damos cuenta que aquí esta ya tuvo una sesión de 24 segundos. Entonces, ¿qué deben hacer las personas? Lo que deben hacer las personas es, ¿qué hicieron en estos 24 segundos? Pues le dan clic aquí y empiezan a escribir. Trabajé en los documentos entregados y, y, y apliqué las técnicas enseñadas. Bueno, enseñadas, ¿sí? Esto le soporta todo el texto que ustedes se imaginen. O sea, esto se le puede escribir una cantidad de cosas aquí. Entonces, por ejemplo, miren todo esto. Y al final le dan guardar. ¿Sí? Aquí les aparece todo el texto que se ha hecho aquí. Si la persona viene otro día y le empieza a trabajar, entonces también viene acá, le da otra vez iniciar seguimiento y empieza a trabajar. Vamos a empezar a suponer que está trabajando otra vez la persona, entonces empieza a correr el tiempo. Y ya digamos que han pasado media hora, 2 horas, las horas que sean, le damos pausar. Recuerden, pausar. Terminar es para acabarla, pero digamos pausar. Entonces hagamos otra vez el mismo ejercicio para recargar para recargar el formulario que estamos viendo. Entonces miren que esta tareita que ya está aquí nos dice que ya han habido 2 sesiones que le ha trabajado, la 24 segundos y la 16 segundos. ¿Sí? En la 24 segundos la persona escribió que este fue su informe y en la de 16 segundos otra vez va a escribir otras cosas. ¿Sí? De lo que tengan que escribir, no hay inconveniente. El texto que tenga que escribir allí lo escribe simplemente y ya. ¿Sí? Entonces miren que aquí está todo el texto que podemos ver acá. Entonces aquí se va a poder revisar qué es lo que ha avanzado la persona durante el tiempo que ha venido trabajando. Y así lo va a hacer con cada una, lo va a hacer, poder hacer con todas estas tareas. Entonces supongamos que yo ya terminé esta tarea. Entonces le doy terminar. Abramos aquí. Nos damos cuenta que aparecía en estado completada, ¿cierto? Aquí ya está en estado completada. Se me aparece como tachadita, eso lo identificamos como completada. Vamos a suponer que estas tareas de acá ya también se empezaron a terminar. Que se terminaron. ¿Sí? Y miren lo que pasó. Esto es lo más chévere. Pasó que yo le di terminar a esta, ¿sí? Pero como esta era hija de esta, cuando le di terminar a esta,
y esta era la única que dependía de esta, pues esta también se marcó como terminada. Y al marcarse esa como terminada, resulta que como yo, la primera que terminé fue esta, y esta también se terminó, y estas dos rojas hacían parte de esta amarilla que está aquí, entonces la amarilla también se terminó, miren, y todas cuatro quedaron en estado completada. Eso es pues lo chévere y lo novedoso de esto, que acabamos de ver aquí en esta explicación. Pues aquí obviamente si ustedes se pasan acá van a poder ver un diagrama de Gantt, ¿sí? De todas las tareas, miren, que hicimos hace un momento. Cuando están en color gris es porque están completadas, y pues marca otro color, no recuerdo exactamente cuál es, cuando están en estado en progreso, o en estado iniciado, o en estado pendiente, que son los estados de las tareas. Así que aquí hay una buena oportunidad para llevar el control de los proyectos. Más adelante continuamos con otro video en el que explicaremos ya otras opciones de los grupos de trabajo, como los Drive, como los Wiki, como las fotos, como todo lo que estamos viendo aquí.